Problemas que crea el desarrollo tecnológico. Primero, la pérdida de la agudeza clínica. Hay menor contacto con el paciente, elevación de los gastos de diagnóstico, la confusión del médico al invertir las secuencias de exploración. No se pueden invertir las secuencias de exploración. Ni se pueden ver 3 pacientes a la vez. Aquí hay un médico muy famoso, que todavía está vivo, un hombre admirable, muy inteligente. Cuando da unas conferencias hay que irlo a ver como cuando uno va a ver a Pavarotti, a Plácido Domingo, porque es un artista, pues, el individuo dando las conferencias. Y él inventó un método que era, como tenía muchos pacientes, era ese. Los pacientes llenaban un cuestionario, ¿verdad? Y entonces después él estaba aquí en su consultorio y venía, él iba, se los acostaban uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, en los cubículos. Él iba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Le tomaba la atención, medio los apuntaba y tal, respire, y se iba para allá. Y anotaba ahí. Y anotaba y dejaba lo que anotaba en el papel que estaba ahí. Después los pacientes se los pasaban. El paciente número 1, 2, 3, 4. Entonces él llegaba, leía lo que le había escrito la enfermera, lo que él había encontrado, y otras cositas ahí. Bueno, usted tiene esto y aquello. Así no se debe hacer medicina. Claro, había tantos pacientes, tenía tantos pacientes, que tuvo que hacer eso para poderlos ver a todos. Bueno, aquí está. Ya. Pérdida de tiempo. Porque si usted hace el diagnóstico y va a un solo examen posterior, es más rápido. Automatización de la mente del médico. Es decir, las máquinas, las computadoras nos están haciendo que nosotros pensemos como una computadora. Y si pensamos como una computadora y la vemos, oye, esta computadora hace de todo, la computadora no piensa. Es decir, que lo único que nos diferencia a nosotros de los animales, hay 2 cosas que nos diferencian de los animales, que son, a ver si el doctor Susarini está de acuerdo conmigo, yo creo que si ya se hace río, que él no sabe lo que yo voy a decir, que son la capacidad de razonar, ¿no? Y el lenguaje articulado, eso viene junto, ¿verdad? Y la segunda es el disfrute del goce sexual, pues, que en nosotros es mucho mayor que en los animales. Bueno, porque usted lo ve y dice, pues, en tan poquito tiempo no pueden disfrutar mucho. Bueno. Y haciendo una sola cosa no pueden disfrutar mucho, y con tan poco tiempo menos. Entonces, bueno, claro, había que preguntarle a ellos, falta la corroboración, y preguntarle al gato, al otro, qué sé yo. Bueno. Automatización de la mente del médico, poca capacidad para individualizar al paciente. A veces dicen, este paciente hay que hacerle 2 bypass coronarios. No, este paciente no, porque la enfermedad de 2 vasos y tal, y entre las edades de 50 y 60, según los últimos estudios, no se benefician con este tipo de intervención. Y el tipo se va de lo más contento. Es un científico, estoy haciendo bien a la gente. Resulta que no es así, porque resulta que todos esos estudios se basan en los promedios, en las medias. Aquí está la curva de Gauss, curva de distribución de frecuencia. Aquí está la media. En la parte media hay mayor acúmulo de casos, pues, de pacientes, pero hay unos que están para este lado y otros que están para este lado de acá. Entonces, cuando usted tiene un paciente sentado en el consultorio enfrente de usted, ¿cómo sabe usted de qué lado está el paciente? Si está en el medio, o si está para este lado, o si está para el otro lado. Entonces, es decir, los estudios estadísticos son muy buenos, los estudios científicos son muy buenos, pero son una guía para que nosotros actuemos individualmente. Es decir, cuando nosotros no podemos ir de un paciente individual y decir, como este paciente tiene hipertensión, todos los pacientes tienen hipertensión. No se puede hacer eso, ¿verdad? Para eso existe la estadística, las muestras, etcétera, los estudios, todas esas cosas. Entonces usted va, como no le sirve el paciente individual, usted se va al estudio de los pacientes en general y hace sus estudios estadísticos. ¿Ok? Perfecto, multicéntrico, como usted quiera. Pero cuando usted viene al paciente que está ahí, ese no es el estudio estadístico ni el multicéntrico, ahí no hay 10, 15, 20 mil pacientes. Ahí está un solo paciente, con una serie de variables. Con una serie de variables que de paso no fueron medidas en ese estudio, porque ahí lo que le midieron fue el colesterol, la HDL o la urea o qué sé yo, la renina. ¿Entiendes? Entonces,
Usted va a tomar de ese estudio lo que ese estudio le está diciendo para ver si lo puede aplicar en ese paciente, individualizando el caso de ese paciente. Y no asumiendo que todos se comportan como la media, porque eso no es así. Bueno, poca capacidad para individualizar. En síntesis, tendencia a la pérdida del arte de la medicina. Nuestros hijos clínicos decían que la medicina no era una ciencia, sino que era un arte. Y todavía, a pesar de la ciencia, a pesar del avance de la ciencia, la medicina sigue siendo un arte. Hay médicos que saben menos que otros, pero curan a los pacientes. Hay unas lumbreras que se saben todo y no curan a nadie, o curan a muy pocos pacientes, porque el médico debe ser asertivo. Hay médicos que son muy asertivos, aunque no están muy actualizados, y los pacientes se sienten bien y se curan, que eso lo vemos a cada rato. Bueno, inversión de los porcentajes de la pirámide de atención médica colectiva, los niveles 1, 2, 3 y 4. Okay. Sugerencias: las escuelas de medicina, incluyendo posgrados, volver al estudio minucioso de la clínica médica, sin abandonar, pues, por supuesto, la tecnología. Hacer hincapié en que el uso de la tecnología debe basarse en una buena exploración clínica. Esto varía con las especialidades. Por ejemplo, los gastroenterólogos no hacen nada tocando la barriga a un paciente, porque después de tener un cáncer de colon, un cáncer de todas partes, tienen que verlo con el endoscopio. Ahí sí es verdad que la clínica no es buena. La clínica es buena en cardiología, por ejemplo, en medicina interna. Ahí sí la clínica ahí sí hay que hacer el ejercicio clínico de verdad. Aquí está la ocultación y después la contemplación. Después que todo esto, a pensar, este tipo está diciendo, ¿qué tendrá este paciente? ¿Entiendes? O está llegando ya a la conclusión de lo que ese paciente tiene. Ahora fíjense que de estas fotos, en esta foto usted ve lo que está viendo, pero por lo menos yo percibo el gran respeto de esos médicos para con esos pacientes, que es otra cosa que se ha ido perdiendo poco a poco, el respeto del médico con el paciente. El paciente es una persona que necesita ayuda, un ser humano que viene buscando ayuda, y lo encuentra usted que no lo conoce, primera vez que lo ve, y viene confiado en que usted es una persona honesta, bien formada, capacitada y que tiene interés en ayudar. Fíjese usted, ¿no? En el caso de cuestiones íntimas, decirle al médico cosas de la intimidad de la persona, de lo más íntimo, de todo tipo, ¿no? El médico se entrega al paciente. Entonces, si el médico se le entrega al paciente, se le entrega a ustedes, ¿verdad? Ustedes tienen que verlo con el mayor respeto del mundo, porque él está poniendo toda su confianza en ustedes que están enfrente de él. Y eso es lo más lindo de la medicina. Un médico allá, cuando veíamos estas cosas, un neumonólogo, yo lo llamaba, mira, aquí tengo un paciente con un taponamiento pericárdico, vente para acá, ya voy para allá, que me preparen pabellón. Y llegaba y le abría una ventanita por aquí, y le abría un hueco en el pericardio, se salía el líquido y el paciente estaba bien. Después se averiguaba que era, si era tuberculosis, lo que fuese, pero se le salvaba la vida al paciente en ese momento. Entonces, y él lo hizo muchas veces, y todos esos pacientes salieron bien. Otros que los cruzamos y tal, les pulsaron el ventrículo izquierdo y después hicieron arritmia y bueno, fue mal. La experiencia allá en el hospital con esas funciones no fue buena. Entonces, en otros sitios es mejor. Entonces me decían, yo les comentaba esto, había un paciente con un taponamiento. Entonces no lo llaman a él, lo llaman a un cirujano cardiovascular. Porque cuando lo llamaban a él, no había cirujano cardiovascular, pero él resolvía. Y cuando estaba el cirujano cardiovascular, estaba la ciencia cardiovascular del cirujano, pero no resolvía. Fíjense usted. Entonces él me dijo esto: Iván, ¿cómo resolvíamos en este hospital cuando no éramos tan científicos? Y eso es cierto. Muchas gracias. Pero que ustedes tienen que ir para el ministerio, ¿no? ¿O no? Tenían que ir para el ministerio. A la universidad, sí. ¿Ah? Sí, a una reunión con el ministerio. Pero les puedo hablar 10 minutos más. Ah, bueno, está bien. Pero fíjate, no se han aburrido. Mira, entonces fíjense, y eso que no le estoy hablando, mira, no le estoy hablando de tango y cantándole tango.
Mira, fíjense, yo fui director de un hospital, del Hospital Los Magallanes de Cali. Y siempre que nos reuníamos, reunión con el ministro, y habla este, y habla el otro, y reunión con el director de salud, habla este. Y entonces ya hablan, y yo decía, pero chicos, y no resuelven nada. Yo decía, pero vamos a resolver algo. Yo a veces no iba para esa reunión. Una vez me mandaron para allá, para la UTAL, en San Antonio de los Altos. Y entonces yo no fui, había que sumergirse, meterse 2 noches, 3 días, durmiendo allá y todo, como un retiro, pues. Eso se hace mucho. Y para que nos empapáramos del problema de la salud, bla, bla. Y entonces yo no fui. Él me llamó el director de salud, mira, fue mayor, y me mandó una carta. Usted debe ir a las cuestiones y tal. Yo lo llamé, mira, vale, ven acá. Yo, mientras ustedes están hablando pistoladas allá, yo estaba aquí solucionando problemas, porque no solucionan nada. Una de las cosas que siempre han dicho es lo siguiente, que la medicina del ambulatorio es más una medicina preventiva y la del hospital es una medicina curativa. Y que el paradigma entonces es la medicina preventiva en vez de la curativa, porque el modelo preventivo y el curativo. Y entonces dice, bueno, chicos, ¿por qué es que no funciona esto, chicos? Los hospitales, hay problemas, funcionan, pero no funcionan como deben funcionar. Entonces se para uno y dice, no, porque eso es que el modelo que se ha aplicado es el curativo y el otro es el preventivo. Y hay otros que llegan más allá y dicen, no, porque es que el modelo curativo es el privatizador y esto y el otro es el socializador y tal y que sé. Y entonces, señores, toda la medicina, yo se lo digo siempre, y la gente lo repite, yo aquí lo he oído en el colegio y bueno, no sé si alguien se ofenda, pero el problema no es del curativo y el preventivo. Toda la medicina, te dicen, no, es que en Venezuela no hemos hecho medicina preventiva. Entonces yo le digo, sí, ¿y cuántos casos de paludismo tiene? Y a Gabaldón, cuando se fue a echarle DDT a los mosquitos allá, eso no es preventivo. ¿Ah? Y todas las vacunas que se le ponen a la gente, ¿cuántos casos de poliomielitis tienen ustedes? ¿Cuántos casos de toferina, de tétano, de todas esas enfermedades pues, que se le pone la vacuna a los muchachitos? ¿Ah? Ahora se le pone para tratar para la neumonía, el neumococo, qué sé yo, el meningococo, los virus esos, los coxsackie, los otros, los retrovirus, todas esas cosas. Es decir, ¿cuántos casos de difteria han visto ustedes? Ni van a ver nunca un caso de difteria. Yo vi uno. Bueno, entonces, uno de un paciente un poquito más viejo que yo, que no había sido vacunado. A mí me vacunaron solo contra la viruela. Ah, bueno, ¿dónde están los casos de viruela? ¿Y por qué no están los casos de viruela? Pues medicina preventiva, pues. Eso es medicina preventiva. ¿Ah? ¿Por qué se detectan en los papanicolaos, in situ, NIC3, NIC1, NIC2, todas estas serie de cosas, y se toman las medidas del caso y no llega a ser un cáncer de útero? Y así sucesivamente. Es decir, siempre se ha hecho medicina preventiva, que hay que hacer más hincapié en la medicina preventiva, que hay que, vamos a decir, llegar al término de la medicina preventiva, hacer todo lo que podamos hacer en prevención para que no tengamos que hacer la curación, que de paso es mucho más cara, mucho más barato vacunar a los niñitos contra el polio que tratar todos los 20.000 hospitales para atender a todos los poliomielíticos y después hacerle la rehabilitación de las secuelas y todas esas cosas. Entonces yo le traje aquí lo siguiente: los niveles de prevención de level de la medicina preventiva. El primero es la promoción de la salud en general, buena alimentación, higiene, etcétera, etcétera. La segunda es la prevención específica de cada enfermedad, de la diabetes, de la hipertensión, del otro. La tercera es el tratamiento específico de la enfermedad. La cuarta es el tratamiento de la enfermedad, y esto es curativo, y sin embargo está en los niveles de prevención, aunque es curativo. Cuarto, recuperación y limitación de la incapacidad. Y quinto, tratamiento de las secuelas y rehabilitación.